El 25 de julio, la Iglesia Católica celebra la fiesta de uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, llamado ordinariamente Santiago el Mayor o también Señor Santiago. Esto es para diferenciarlo de otro apóstol que también llevaba el nombre de Santiago, pero que recibe el nombre de Santiago el Menor. Este Santiago del que ahora vamos a hablar fue hermano de San Juan el Evangelista, el más joven de los apóstoles. Santiago y Juan, por su temperamento, fueron llamados por Cristo Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, porque eran de un carácter fuerte, explosivo. Sus padres fueron Zebedeo y Salomé. Zebedeo es el señor, Salomé es la señora. Nacieron en el seno de una familia económicamente estable. Tenían una empresa pesquera en el mar de Galilea y eran originarios de Tiberíades. Estos hombres, Santiago y Juan, fueron llamados por Cristo para ser apóstoles junto con otros 10. Como sabemos, el grupo apostólico se compuso de 12 hombres, a quienes Cristo atinadamente da el nombre de apóstoles, porque la palabra apóstol indica inmediatamente para qué los había llamado Cristo. Bien, ¿y para qué los llamó? Los llamó para enviarlos. Pero antes de enviarlos a predicar el Evangelio de la salvación, Cristo durante 3 años los estuvo instruyendo de una manera muy particular, de una manera especial. La mamá de Santiago y San Juan el Evangelista, que se llamaba Salomé, fue del grupo también de las mujeres que servía al Señor con sus bienes y que servía también en lo necesario durante las giras para evangelizar. Un trabajo verdaderamente hermoso, el de las mujeres, y una de ellas fue Salomé, madre del apóstol Santiago y Juan Evangelista. Santiago, su nombre original es Jacob o Jacobo, pero con el paso del tiempo, como decían San Jacobo, poco a poco se les fue haciendo más fácil llamarle Santiago en lugar de San Jacobo. Por eso, Santiago quiere decir San Jacobo. Por eso nunca van a oír ustedes, hermanos, que se diga San Santiago, porque la palabra Santiago ya lleva incluida la expresión santo o san. Por eso decimos Señor Santiago. Bien, ¿cómo sabemos que eran hijos de Zebedeo? Porque la misma Sagrada Escritura más adelante señala que eran hijos de Zebedeo. ¿Y cómo sabemos que era Salomé su mamá? Porque los evangelistas San Marcos y San Mateo señalan que cuando fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, dice Marcos 15:40, había unas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor, ahí está el Santiago Menor, y José, y Salomé. Eso dice San Marcos 15:40. Y San Mateo, hablando de este mismo episodio en el capítulo 27, verso 56, señala como madre de los hijos de Zebedeo a Salomé, y a Salomé la madre de los hijos del Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos del Zebedeo? Precisamente Santiago y Juan. Vamos a fijarnos, por lo tanto, qué dice la Escritura, no qué se me ocurre a mí decirle. En Marcos 1, 19 y 20 dice así:
Iba Jesús caminando, vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Los llamó y entonces ellos, dejando las redes y a su padre en la barca con los jornaleros, se fueron tras de él. Ahí está. Entonces, su ocupación era anteriormente ser pescadores. Su papá se llamaba Zebedeo. Tenían una barca, que era una barca de considerable tamaño. Tenían trabajadores, lo cual indica que eran personas económicamente estables, al grado de poder irse con Cristo y dejar a su padre trabajando con los jornaleros. Santiago, hermanos, fue uno de los apóstoles más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Santiago el mayor, el hermano de Juan. Ciertamente los apóstoles eran cercanísimos a Cristo, pero aún dentro de este grupo apostólico había apóstoles todavía más cercanos, confidentes de Cristo. Estos eran el primero de todos, Pedro, luego es enumerado Santiago y Juan. Por lo tanto, Señor Santiago o San Jacobo era de los más cercanos al Señor. Por ejemplo, estuvo presente en la resurrección de la hija de un hombre que era el encargado de la sinagoga. Este hombre se llamaba Jairo y le había insistido a Cristo que fuera a su casa a imponerle las manos a su hijita que tenía 12 años y que había muerto, que impusiera las manos para que pudiera resucitar. Y entonces, cuando llegaron a la casa de Jairo, solamente permitió que él, como padre de la niña, que Pedro, Santiago y Juan entraran. Y resucitó a la niña ordenándole Talitá cum, que quiere decir, óyeme niña, levántate. Otro episodio que habla de la cercanía del apóstol Santiago fue la transfiguración. San Mateo en el capítulo 17, verso 1 y siguientes, dice que 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un cerro alto, que ahora la tradición lo identifica con un cerro en Galilea que se llama el Monte Tabor, y allí se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron blancas como la nieve y su rostro hermoso, brillante como el sol. Y allí aparecieron junto a Cristo, hablando de lo que le esperaba en Jerusalén, Elías y Moisés, y también de la nube densa y luminosa, oyeron una voz que tronaba, era la voz del Padre Eterno. Fíjense, hermanos, qué alegría, qué privilegio para Santiago, Pedro y Juan escuchar la voz del Padre Eterno que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Oír al Padre Eterno, hermanos, imagínense qué alegría, qué dicha, qué gracia tan particular. Pero también el mismo San Mateo nos relata en el capítulo 26, capítulo 37, que cuando Cristo estaba haciendo oración en el Getsemaní antes de ser tomado preso, tomó consigo precisamente a Pedro, que no podía faltar, el jefe de los apóstoles, y a los 2 hijos de Zebedeo, que ya sabemos se llamaban Santiago y Juan. Y se puso a hacer oración, comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo a Pedro, Santiago y Juan, mi alma tiene una tristeza de muerte. Estén conmigo, velen conmigo, hagan oración. El Señor también los asocia a ese momento de su agonía, de su pasión iniciada. Ahí en el
huerto de Getsemaní a estos apóstoles. Santiago, hermanos, como Juan, tenía un carácter verdaderamente impetuoso. En una ocasión, Cristo iba de camino hacia Jerusalén y como venía del norte de Galilea hacia Judea, tenía que pasar en medio donde estaba Samaria. Y entonces le dice a algunos de ellos, vayan a ver a los samaritanos para que nos den hospedaje. Y fueron, pero los samaritanos definitivamente se negaron a recibir a Cristo. Y nos cuenta San Lucas que entonces Santiago y Juan se molestaron tanto que le dijeron a Cristo, Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo sobre esos samaritanos? Y es que, hermanos, les dolió la afrenta que Cristo recibió de parte de los samaritanos, no quererlo recibir. Entonces nuestro Señor los reprendió y les dijo que no. Además, Santiago y Juan no tenían poder para hacer llover fuego del cielo, pero de esta manera manifiestan el respeto, el cariño que sentían por el Hijo de Dios. En otra ocasión también Salomé, la mamá de estos dos apóstoles, de Santiago y Juan, va y le dice, nos dice San Mateo en el capítulo 20, verso 20 y siguientes, que le pidió a Cristo que le permitiera que un hijo suyo estuviera sentado a su derecha y el otro a su izquierda en el reino de los cielos. Y entonces Cristo les dice, no saben lo que piden. A ver, ¿podrán beber del cáliz que yo voy a beber? ¿Cuál cáliz? El cáliz del sufrimiento, el cáliz del martirio. Y dijeron ellos, así como eran de impetuosos, sí podemos. Y les dice Cristo, ciertamente van a padecer por mi causa, van a beber de mi cáliz. Pero eso de otorgarles el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene ya reservado. Pero bueno, nos habla de cómo los apóstoles eran completamente incondicionales de nuestro Señor Jesucristo. El último dato que tenemos sobre el Señor Santiago lo tenemos en el capítulo número 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y aquí se acaban los datos escriturísticos, los datos que nos hablan del Señor Santiago en la Biblia. Hechos 12 dice así, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Estamos entre los años 42 y 44 en Jerusalén. Entonces, el apóstol Santiago fue el primero de los apóstoles, el primero de los apóstoles en entregar su vida en el martirio. Entregó efectivamente su sangre para dar testimonio supremo de su fidelidad al Evangelio del Hijo de Dios. ¿Qué pasó después de la muerte de Santiago? ¿Qué fue de él? Bueno, pues primero, antes de su muerte, hay que recordar que él anunció el Evangelio ahí en Judea y en Samaria, allá donde él quería hacer llover fuego sobre aquellos incrédulos. Bueno, pues le echó ganas, toda su energía, todo su temperamento lo enfocó a la predicación. Y hay unas tradiciones, hermanos, que hablan de que el apóstol Santiago, incluso antes de morir a espada en Tierra Santa, primero fue a predicar a España. Y por eso muchos consideran que fue el primer evangelizador en el territorio español. Otros dicen que no le dio tiempo, que en realidad solamente se quedó allí en Judea y en Samaria. Pero después sus restos
fueron llevados a España, concretamente a la ciudad de Compostela, España. Es una ciudad, hermanos, al norte de España, donde peregrinan muchos, pero muchos devotos del apóstol Santiago que aseguran que han obtenido muchos milagros, pero de verdad muchos milagros, gracias a la intercesión del apóstol Santiago. Así que si alguna vez tienen la oportunidad de andar por España, no pierdan el tiempo en otros lugares, bueno, que sí son hermosos, pero aprovechen para estar en Santiago de Compostela, donde descansan los restos de este gran apóstol. Señor Santiago, también, hermanos, es invocado por los españoles, porque ellos fueron dominados por varios siglos por los musulmanes. Y cuenta otra tradición que invocando al apóstol Santiago, notaron los ejércitos españoles que un caballero luchaba al lado suyo, con espada en mano y montado en un caballo hermoso. Y que gracias a su ayuda los españoles lograron derrotar a los musulmanes y echarlos de su territorio. Bueno, pues esta es la razón por la cual Señor Santiago es representado no como un pescador, porque fue un pescador de origen en el mar de Galilea, sino montado en un caballo con la espada en la mano y el casco de soldado. E incluso a veces, bajo una de las patas del caballo está la cabeza de un moro que está siendo aplastada por el caballo de Señor Santiago. Es una tradición. En la Sagrada Escritura, evidentemente, esto no se encuentra. Señor Santiago, ruega por nosotros. Feliz y bendecido día, hermanos, tengan todos.